Día fantástico hoy, buen sol, inicio de la primavera, y podemos tener la oportunidad de estar de nuevo en este lugar para descubrir todavía más sobre la profecía, sobre la historia y sobre lo que tiene preparado para nosotros este libro. ¿Quién recuerda lo que hablábamos ayer por la mañana? Yo sé que han pasado unas cuantas horas, pero no se puede ocultar lo que ya se ve. ¿De qué hablábamos? De una estatua que vio un rey que se llamaba Nabucodonosor y que se preocupó porque no sabía qué significaba, así que llamó a Daniel. Daniel le dijo cuál era el significado de cada uno de los imperios que representaban cada uno de los metales en esa estatua. Pero también descubrió a Daniel y también le mostró a Nabucodonosor algo que nosotros también fuimos sorprendidos. Una piedra no cortada con mano humana caía del cielo para golpear la estatua y por tanto derribarla y hacer trizas completamente cada uno de los anteriores imperios, y que esa roca se convirtió en una montaña que cubrió completamente todo. Y decíamos por la mañana que no sabíamos realmente lo que significaba y nos citamos a la tarde para saber qué era lo que significaba esa piedra. Y descubrimos ayer tarde que esa piedra significaba el último imperio que llegaría al final de nuestros días. Y descubríamos que cuando Jesús habló con sus discípulos, les dijo una serie de señales que ocurrirían antes de que esa piedra golpease la estatua. ¿Quién se acuerda de las señales? Había muchas. Pestes, hambres, terremotos, guerras, inundaciones, rumores de guerras. Solo estoy repitiendo lo que estáis diciendo. Falsos cristos. ¿Y qué más? Falsos profetas. ¿Y qué más? Y finalmente decíamos, pero será predicado este evangelio eterno y entonces, y no antes, decía el texto de Mateo 24, vendrá el fin. Y al final de nuestra presentación decíamos, ¿qué significa realmente eso? ¿Qué significa esa piedra que cae y golpea? ¿Quién o qué es exactamente eso que nosotros estamos viendo en la profecía? De tal manera que hoy vamos a descubrir a qué se refiere esa piedra que golpea esa estatua. Y así poco a poco iremos descubriendo la profecía. Iremos descubriendo aquello que la Biblia nos dice y que vimos ayer que se cumple perfectamente. La profecía de la Biblia se cumple en la historia, como decimos en español, a pies juntillas. Exactamente. No hay ningún cambio. Está predicho desde antes y se cumple perfectamente. Y la Biblia está demostrándonos su validez histórica. En esta tarde empezaremos con una pequeña historia. En el año 1913, Albania acababa de separarse del Imperio Otomano e inició la búsqueda de un nuevo rey, de un nuevo gobernador. Los musulmanes albaneses preferían al sobrino del emperador otomano, Hadim Edin. Así que le invitaron a ser su nuevo rey. El príncipe Edin no estaba seguro de que quería ser el rey de Albania, así que se lo pensó por algún tiempo y no envió mensaje alguno aceptando o rechazando ser el rey de Albania. Pocos días después llegó una carroza de oro que llevaba
a un desconocido príncipe uniformado y con todas las medallas. Anteriormente había llegado un telegrama informando que el príncipe se dirigía a la capital de Albania, así que todo el mundo estaba esperando al príncipe. Y el príncipe llegó en esa carroza que os estoy diciendo. Parecía que sería un rey digno de admirar por su porte y por su presencia. Durante 5 días fue honrado con banquetes y desfiles. Días más tarde llegó otro telegrama del sultán de Turquía, informando a los albaneses que esa persona que estaban honrando era un impostor. La gente no podía creerlo y se apresuró a su rey para obtener una explicación. Pero él ya se había ido a sabiendas de que su disfraz había sido descubierto. El impostor no fue otro que Otto White. ¿Quién era Otto White? Otto White era un artista de circo que se parecía muchísimo al príncipe, y él afirmó que era el rey, pero no fue más que un simple impostor. Vamos a hacer repaso de lo que decíamos ayer antes de despedirnos. Ayer por la tarde vimos predicciones increíbles que hizo Jesucristo y que se están cumpliendo todas, incluso en nuestros días. Vosotros mismos afirmasteis, cuando os mostré los textos, que efectivamente estamos viviendo en los últimos tiempos, en aquellos que fueron profetizados por Jesús y que podíamos ver en esa estatua que tenía los pies de hierro y de barro cocido. Y ayer nos preguntábamos quién es el misterioso rey de ese último imperio. ¿Por qué está representado por una piedra no cortada con mano humana? ¿Qué significa realmente eso? Y esta semana, queridos amigos, vamos a descubrir la profecía de Daniel 7, que es paralela a Daniel 2. Daniel 2, la estatua de Nabucodonosor; Daniel 7, la misma historia, pero con diferentes personajes. ¿No tenéis ganas ya de conocerlo? Vamos a estudiar Daniel 7 y descubriremos cómo esos animales que aparecen en esta profecía son un calco, una repetición y una explicación incluso mayor de lo que habíamos visto en la estatua de Nabucodonosor. Pero permitidme daros un avance de algo que dice Daniel en ese capítulo 7 en relación a esa piedra no cortada con mano humana. Porque evidentemente, si es una amplificación del mensaje, querrá decir que nos está explicando qué significa esa piedra que golpea la estatua. Daniel 7, en nuestras Biblias, versículo 13. Ahí lo vamos a tener. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno que dice como hijo de hombre. ¿Y qué dice más el versículo siguiente? Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino, uno que no será destruido, un reino para siempre que nunca será destruido. Si creemos, y así lo descubriremos en esta semana, que Daniel 7 es paralelo a Daniel 2, y que esto que hemos leído se refiere a esa piedra no cortada con mano humana, la pregunta que yo os hago es: ¿quién es ese hijo de hombre que vio Daniel en su visión? De los títulos aplicados a Jesús en el Evangelio, el que se utiliza con más frecuencia en el Evangelio para nombrar a Jesús es
tal como lo dice la palabra de Dios. Pero lo más interesante es que el título Hijo del Hombre era el título preferido por Jesús para referirse a sí mismo. ¿Quién es este Hijo del Hombre?, decían aquellos que vivían con él. Juan 12:34 nos dice que aún los contemporáneos de Jesús se intrigaban ante este título e incluso decían: ¿quién es este Hijo del Hombre? Y mi pregunta en esta tarde es: ¿quién es este Hijo del Hombre? Buena pregunta para iniciar esta conferencia. ¿Quién es Jesús de Nazaret? Veamos. Según la revista Time, la figura más poderosa no solo en estos 2 milenios, pero en toda la historia humana, ha sido Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret fue el centro de un libro bien conocido quizá para algunos de vosotros, un libro de una historia de ficción que se llama El Código Da Vinci. Es una novela de ficción interesante, pero ciertamente no es una fuente confiable de información acerca de Jesús. Jesús ha sido siempre fuente de inspiración para grandes novelas como esta, para óperas musicales como Jesucristo Superstar, para multitud de películas en las que Jesús es el personaje principal, tales como La Pasión de Jesucristo. No cabe la menor duda de que Él ha influido en la historia y en la sociedad de tal manera que hoy en día, el año en el que estamos viviendo, se entiende como en el año 2014, ¿qué más? Después de Cristo. Y en toda esta serie de conferencias hemos estado viendo, ayer en particular, que estábamos hablando siempre de antes y después de Cristo. ¿Qué figura en la historia de la humanidad es capaz de controlar el tiempo de tal manera que se decida que la vida de todo el ser humano depende de antes de Cristo y después de Cristo? Las preguntas que nos planteamos hoy son las siguientes. ¿Quién fue Jesús de Nazaret? Pregunta número 1. ¿Era solo un buen hombre como Buda? ¿Era solo un buen hombre como Mahoma o un profeta como Jeremías? ¿Quién es este Hijo del Hombre del que habla Daniel? ¿Quién reclamó ser Jesús? ¿Fue un impostor como Otto White? ¿Quién fue Jesús? Hace 2000 años, Jesús afirmó ser el rey de Israel, un emperador de un vasto imperio. Un seguidor llamado Natanael lo llamó a él el rey de Israel. Y Jesús lo afirmó por su perspicacia. Respondiendo Natanael, y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Y respondió Jesús y le dijo: porque te dije que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Porque te dije lo que te había pasado antes de que me conocieses, ¿crees? Le llamó Rey de Israel. ¿Quién puede llamar así a alguien? Cuando Poncio Pilato, el gobernador romano, interrogó a Jesús, ¿cómo le llamó? Rey de los judíos. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Y respondió Jesús, lo he subrayado para que lo leáis: no soy el rey de los judíos, mi reino no es de este mundo. ¿Cómo que no es de este mundo? Y entonces Jesús da la explicación. ¿Qué dice? Si mi reino fuera de este mundo, ¿qué ocurriría? Mis servidores
pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Evidentemente. ¿Cómo puedo ser rey de los judíos y estar ahora mismo dilucidando entre la vida y la muerte? Si fuera rey de los judíos, los propios judíos no me hubieran entregado al Imperio Romano. No fuera entregado a los judíos, pero dice, mi reino no es de este mundo. Y entonces Pilato le dijo, luego eres tú rey. Porque él dice que el reino no es de este mundo. Luego eres tú rey. ¿Y qué respondió Jesús? Tú dices que soy yo. En otras palabras, tú lo has dicho. Efectivamente, así es. Tú dices que soy el rey. Tal como lo has dicho, así es como es. Pilato incluso, después de esta conversación con Jesús, clavó el título en la cruz. ¿Os acordáis? En muchas iglesias hemos visto el título encima, ¿verdad? Y vemos que pone INRI, ¿verdad? Yo de pequeñito lo leía siempre. INRI. No sé lo que significa, pero pone INRI. Lo que nosotros leemos como INRI son 4 letras. INRI. Jesús Nazarenus Rex Judiae. Jesús de Nazaret, rey de los judíos. Para un judío, queridos amigos, aceptar este título era reclamar ser el Señor Jehová, Dios en carne humana, y el profeta Isaías dijo, así dice Jehová, rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero, y yo soy el postrero. ¿Y qué dice más? Fuera de mí no hay Dios, quiere decir que solo hay un Dios. Y que si Jesús decía que era Dios en carne humana, no podía ser entendido de otra manera. Y un judío lo podía entender claramente. Así dice el rey de Israel. Y si nos vamos a otro libro que vamos a estudiar en esta semana, que se encuentra en Apocalipsis, descubriremos en Apocalipsis, no sé cuántos de vosotros entendéis lo que significa Apocalipsis. Apocalipsis es una palabra griega que significa revelación. A veces se malinterpreta ese nombre, Apocalipsis, como algo negativo, y es justamente lo contrario. Es la revelación de Jesucristo. El libro se titula La revelación de Jesucristo. Es decir, Juan estaba dispuesto a demostrarnos quién era verdaderamente Jesucristo. ¿Y qué dice? Si vamos a Apocalipsis 22, 12 y 13, dice, he aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el Alfa y la Omega. Para los que no sabéis griego, el Alfa es la primera letra del abecedario y el Omega es la última. Así es como nos diría en español, yo soy la A y la Z. Eso es lo que significa. Yo soy el Alfa y la Omega. Y dice, por si no ha quedado claro, el principio y el fin. Y como todo judío, siempre se repite la misma idea 3 veces. ¿Qué dice más? El primero y el último. ¿Quién dijo eso? Apocalipsis 1:8. ¿Quién dice esto? Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin. ¿Quién dice? Dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Y he subrayado lo de y el que ha de venir. Fijaos que los discípulos tenían muy clara la idea. ¿Os acordáis de lo que le preguntaron? ¿Qué dijimos ayer tarde? ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Cuándo será tu venida? ¿Y cuándo será el fin de los siglos? Buda nunca dijo ser Dios.
claramente lo hizo. Y para hacer tal afirmación, Jesús tenía que ser o Dios hecho hombre, o un loco, o un mentiroso. ¿Qué era realmente? ¿Qué hicimos ayer para asegurarnos de que lo que se dice es cierto? ¿Qué hicimos? En primer lugar, comprobamos la historia. Y lo mismo que un servidor hizo para confirmar quién es Cristo, vosotros también lo podéis hacer. Uno tiene que leer la historia y después leer la profecía y sacar la conclusión, la única conclusión que la Biblia nos da. Por tanto, lo que vamos a hacer ahora, os invito a comprobar la historia y a comprobar la profecía, y vosotros mismos llegaréis a la conclusión que yo ya llegué. Empecemos. En primer lugar, comprobaremos la historia. Jesús de Nazaret fue un personaje histórico que realmente vivió hace 2000 años en Palestina. No hay ningún buen historiador que niegue esta realidad. Dejadme rápidamente dar la evidencia de que Jesús de Nazaret fue una persona real que vivió hace 2000 años en Palestina. Hay evidencias internas de autores judíos, romanos y griegos, pero por si alguien pudiera pensar que las evidencias internas son tendenciosas, también existen evidencias externas, es decir, autores no cristianos, judíos, griegos y romanos que citan a Jesús en sus escritos. Empecemos. Entre los más de 30 historiadores y escritores no cristianos, quiero citar los siguientes. Talo, escritor samaritano, escribió en el año 52 después de Cristo acerca de la muerte de Jesús. El sirio Mará Bar Serapio escribió en el 73 después de Cristo acerca de la ejecución ¿de quién? Del rey de los judíos. Luciano de Grecia también escribió acerca de Jesús en el año 90 después de Cristo. Luego tenemos, entre otros muchos romanos, a Tácito. ¿Y qué es lo que escribió Tácito? Os estoy enseñando simplemente la historia. ¿Os dais cuenta que no estoy tomando en mi mano la Biblia? Cristo, de quien el nombre tuvo su origen, Christos, que significa en griego el ungido, sufrió la pena capital durante el reinado de Tiberio a manos de uno de nuestros procuradores llamado, parece que la Biblia tiene razón. Aproximadamente de la misma época tenemos a Seutonio, a Plinio el Menor y por supuesto las actas de Poncio Pilato, porque lo que tenían los romanos es que anotaban cada una de las sentencias a muerte que cualquiera de sus procuradores en las tierras dominadas por el Imperio Romano se ejecutaban. No os olvidéis que el derecho, la ley, todo lo que conocemos ahora viene de los romanos. Entre los 5 escritores judíos que citaron a Jesús en sus escritos tenemos a Flavio Josefo. El historiador Flavio Josefo escribió acerca de Jesucristo. Él vivió entre el año 37 después de Cristo y el 97 después de Cristo. Flavio Josefo fue el asesor del general romano Vespasiano, que más tarde se convirtió en el emperador de Roma. La arqueología ha demostrado que Josefo escribió con mucha precisión sobre la caída de Masada en el 73 después de Cristo. Y así se puede confiar en él como un escritor no cristiano que también escribió profusamente acerca de Jesucristo en la obra bien conocida por los historiadores que se llama Antigüedades Judías. Así que no hay duda, Jesús fue un personaje histórico que vivió hace 2000 años en Palestina. Pero la pregunta que nos hacemos es, ¿era él
verdaderamente Dios. ¿Cuál es la evidencia de que Jesús es Dios en carne humana? Y no solo eso, sino el emperador de ese último imperio. ¿Hay alguna prueba? Ya hemos comprobado la historia y la historia nos dice que Jesús existió. Ahora, ¿qué vamos a buscar? La profecía. Vamos a ver si podemos conseguir que la profecía nos diga exactamente lo mismo. Acompáñenme conmigo al mar, cerca del Mar Muerto, en Israel, en un lugar que se llama Qumran. ¿Qué ocurrió en Qumran? En el año 1947, siempre me ha hecho gracia la cabra esta que aparece. En el año 1947, un joven beduino llamado Mohamed Adbi, que significa Mohamed el lobo, estaba cuidando las cabras de la familia cuando una de ellas se extravió cerca de estas cuevas. Mohamed arrojó la piedra para asustar a la cabra, para que la cabra pudiese moverse y descubrir dónde estaba perdida. Pero cuando lanzó la piedra, oyó un ruido de vasijas que se rompían. Así que ni corto ni perezoso bajó hasta la cueva con la ilusión de encontrar un tesoro. ¿Y qué pensáis que encontró? Vasijas. Vasijas viejas. Él pensaba que iba a encontrar un gran tesoro y solo encontró vasijas viejas. Él se dijo a sí mismo, esto no es un tesoro. ¿O sí lo era? Su tribu beduina llevó los rollos a Belén y los vendió a un comerciante de antigüedades por $100 americanos. Este comerciante lo vendió posteriormente por $500,000 americanos. Hoy en día, los rollos que aparecieron en esas cuevas de Qumran no tienen precio. Y preguntaréis, ¿por qué son tan valiosos? ¿Por qué son tan importantes? ¿Qué es lo que hay en esos rollos que significa tanto para pagar más de $500,000? En primer lugar, las monedas descubiertas, con ellos, el estilo de la escritura y las pruebas de edad con el carbono 14 revelaron que los rollos del Mar Muerto databan de entre el 100 y el 300 antes de Cristo. Interesante. Antes de ese descubrimiento, las copias más antiguas del Antiguo Testamento que se poseían eran aproximadamente del 900, pero después de Cristo. Así que esto significaba que estos rollos que se encontraron eran 1000 años más antiguos que la copia más antigua que se conocía en el año 1947. Así que, ¿qué hicieron? Los estudiosos pensaron que tal y como se hacen las copias a través de los años, se cometieron errores por parte de los escribas. Un poco como el juego de los susurros chinos, le llaman, ¿verdad? Yo susurro algo al de al lado, el de al lado lo susurra al otro, y al otro, y en toda la sala, después de 40 personas, cuando llega a mí el mensaje, ¿tiene algo que ver con lo que yo le he dicho a la persona que está a mi lado? Claro, y ellos pretendían que eso es lo que iba a ocurrir. ¿Y qué descubrieron? Descubrieron, cuando lo compararon con la Biblia de hoy en día y los rollos del Mar Muerto, descubrieron que la Biblia que tenemos hoy no ha cambiado
significativamente en absoluto. Que la Biblia que tenemos hoy dice exactamente lo mismo que dicen esos rollos encontrados en esas cuevas por el joven Mohamed. Que la Biblia de hoy no ha cambiado y en segundo lugar que los rollos contienen lo que estábamos buscando. Predicciones acerca de Jesús que se habían escrito 100 y hasta 300 años antes de que Jesús existiera. Y eso es lo que entendemos nosotros como profecía. Así que la vida de Jesús se escribió de antemano. Y son estas profecías cumplidas las que revelan que Jesús era Dios, que Jesús era divino. La mayoría de ellas fueron escritas originalmente entre el 500 y el 1000 a.C. Así que esas copias que se encontraron en el Qur'án eran aproximadamente entre 700 y 800 años después de las originales. Impresionante. Vamos a descubrir esas profecías que explican cómo sería su nacimiento, su muerte y su traición. El doctor James Strange es un matemático de la Universidad de Florida y ha examinado la probabilidad estadística de que estas profecías sean veraces y se refieran al Hijo del Hombre, que estas profecías que vamos a ver ahora se refieran al Hijo de Dios. Y dice que él encontró 48 predicciones mesiánicas que se cumplen en la vida de Jesús. 48 predicciones mesiánicas. Y para los que os gustan las matemáticas, os he puesto ahí unos cuantos ceros. La probabilidad de encontrar una moneda de $2 americanos que pintemos de rojo y la tiremos al montón de todas las monedas de $2 hasta medio metro, cubriendo toda Australia. Esa es la probabilidad de que sea incorrecta. ¿Me habéis escuchado bien? ¿Sabéis lo que significa eso? La probabilidad matemática es 1 cada... Mi ilusión era poner los 138 ceros. Pero la realidad es que en la pantalla solo me hubieron 39. 138 ceros después del 1 a 1, esa es la probabilidad de que la Biblia se equivoque. Comencemos con las profecías que hablan del lugar de su nacimiento. Comencemos con las profecías que indican que sería en Belén. 800 años antes de su nacimiento, la Biblia predijo que iba a nacer aquí, en Belén. Esta imagen que veis es la iglesia de la Natividad, el lugar donde muchos creen que Jesús nació. Aunque dadas las circunstancias de su nacimiento que todos conocemos por el texto bíblico, no creo que se guarde constancia alguna del lugar exacto donde Jesús nació. Vamos a leer en la pantalla, dice: pero tú, Belén, Efrata no es el apellido. Efrata significa en hebreo pequeño, insignificante. Tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti, ¿qué dice? Me saldrá el que será Señor de Israel, y sus salidas son desde el principio. ¿Os suenan esas palabras? Desde los días de la eternidad. Miqueas. ¿Quién era Miqueas? Miqueas era un profeta que vivió 800 años antes de que Jesús naciese. Dice que será el líder de Israel y que ese líder nunca tuvo un principio. Él es desde la eternidad y es por tanto divino, es por tanto
Dios. Porque si no ha tenido orígenes, no puede ser otro que Dios. Que no tiene principio ni tiene final. Ahora recordemos que María y José vivían en Nazaret, no en Belén. Nazaret se encuentra, ahora me he acordado que necesitaría el puntero ese rojo para marcar dónde, pero yo sé que todos tenéis buena vista y veis dónde pone Nazaret, ¿verdad? Nazaret está ahí en el norte, cerca del lago de Galilea. El lago de Galilea es aquel que veis arriba, esa mancha azul. Y Belén estaba en el sur. ¿Cuántos kilómetros? La distancia que hay entre Nazaret y Belén son 130 kilómetros. Ahora recordemos que María estaba en su 9º mes de embarazo. Y las mujeres embarazadas que están a punto de dar a luz, ciertamente, no deberían ir montadas en burro por un terreno accidentado como lo era en aquel tiempo. Y durante 130 kilómetros. Así que, ¿cómo es posible que diera a luz en Belén? ¿Qué había originado que esa pareja tuviera que viajar en penosas circunstancias hasta Belén? Dice la Biblia. Antes de eso, encontramos aquí a este hombre. El emperador César Augusto, ¿qué dijo? Todo habitante de mi provincia tiene que ir a empadronarse allí donde es su familia. ¿Sabéis para qué era? Los romanos necesitaban dinero. Todos los gobiernos necesitan dinero. Y efectivamente, él sabía que cuando tú vas a empadronarte, ¿qué tienes que hacer? ¿Qué es lo que tienes que hacer? Pagar. Y eso es lo que tenían que hacer. Y no había ninguna excusa, no había ningún pero. Estaban dominados por los romanos. Y si César Augusto dijo, tienen que ir a empadronarse, no quedaba ninguna otra opción. No importaba que estuvieses embarazada. Tenías que ir allí donde el emperador indicaba. Y dice la Biblia, Mateo 2:1, cuando Jesús nació en Belén de Judea en los días del rey Herodes. Y es interesante que la Biblia, cuando indica datos, es porque tiene un interés concreto. No dijo que nació en un pueblecito de Judea, dijo que nació en Belén de Judea para que se cumpliese la profecía. Y también dice que estaba Herodes como el emperador de ese tiempo. En esta semana descubriremos que también era importante que dijese Mateo 2:1 que Herodes estaba de emperador. La profecía de Miqueas, por tanto, Mateo confirma la profecía de Miqueas. Jesús es Dios en carne humana, Jesús es uno desde la eternidad, porque yo dije, en Miqueas, que nacería en Belén, y Mateo me lo está confirmando. No solo dice la profecía que nacería en Belén, también hubo otra profecía hecha 700 años antes de Cristo en relación a la forma de su nacimiento. Dice esa profecía que él iba a nacer de una virgen. Si podemos leer, por tanto el Señor mismo os dará, el Señor mismo os lo va a indicar, os va a dar la señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le llamará su nombre Emmanuel. Es interesante que dice la Virgen. ¿Y por qué es interesante? Porque lo dice Isaías.
que vivió 700 años antes de que Jesús hubiera nacido. Y según la tradición que nos ha llegado, también dicen que fue aquí, en la iglesia de la Anunciación, cuando el ángel Gabriel se apareció a la Virgen María y predijo que ella tendría un hijo por obra del Espíritu Santo. Y respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también, ¿qué dice? El santo ser que va a nacer será llamado el Hijo de Dios. Nacido de una virgen suena como una fábula, pero no es así. Espérate un momento, ¿está sucediendo en los tiempos en los que estamos viviendo ahora? Gracias a la ciencia moderna se puede hacer fecundación in vitro y una virgen puede quedar embarazada sin conocer al varón. ¿Cierto o incierto? ¿Cierto? Claro. Lo increíble aquí no es el modo, sino la propia predicción, hecha por el profeta Isaías 700 años antes de que él naciera, y mucho antes de que la ciencia descubriera la fecundación in vitro. Nacido de una madre humana a través del Espíritu de Dios significa que Él es hecho Emmanuel. Y Emmanuel significa Dios con nosotros. Ahora echemos un vistazo a algunas profecías que se cumplieron al final de su vida. En primer lugar, su traición. 1000 años antes de su nacimiento, en el libro de los Salmos, fue profetizado que sería traicionado por un amigo. Leamos. Salmos 41:9. Aún el hombre de mi paz, es decir, el que es mi amigo, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el cañón. ¿De quién está hablando? Todo el mundo sabe y todo el mundo ha oído hablar de Judas y ha leído acerca del amigo de Cristo, que era uno de sus discípulos, aquel que Jesús no llamó y que finalmente lo traicionó. No solo se profetizó que sería traicionado por un amigo, sino que unos 500 años antes de Jesucristo, el profeta Zacarías profetizó también la cantidad exacta de dinero por la que sería traicionado. ¿Nos parece esto increíble? 30 monedas de plata. ¿Dónde lo dice? Zacarías 11:4 y también en el 12. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. ¿Cómo sabía el profeta bíblico que en los días de Cristo, 500 años después de Zacarías, el precio de un esclavo, el salario, sería 30 piezas de plata? Nosotros ni siquiera sabemos cuánto va a costar el pan la semana que viene. Tampoco sabemos lo que costará el precio del combustible dentro de 6 meses. Solo sabemos una cosa: será más caro. ¿Cómo podía saber el profeta bíblico no solo la cantidad, sino que la plata sería usada como moneda de cambio? Porque eso no siempre fue así en la antigüedad. La respuesta os la doy yo. ¿Sabéis por qué? Porque Cristo no es un hombre ordinario, ni la Biblia es un libro ordinario. Si no os ha parecido impresionante lo que hemos dicho hasta este momento, veamos ahora esto. 500 años antes de Cristo, Zacarías también predijo cómo iban a gastarse las 30 monedas de plata. Veamos en la pantalla. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová al tesoro. Zacarías, capítulo 11, versículo 13. Estamos hablando de algo que se había dicho, ¿cuántos años atrás? 700 años atrás. ¿Cómo puede ser eso? Dice el texto bíblico que cuando Judas
se dio cuenta de lo que había hecho. Traicionando al Hijo del Hombre, trajo las 30 monedas de plata y las arrojó en el templo ante los sacerdotes. Y ellos tomaron las monedas y compraron el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros. Exactamente como lo había dicho Zacarías todos esos años atrás. Por tanto, la profecía no puede ser más precisa. Ayer hablábamos de que la profecía bíblica era exacta y precisa con los imperios, y ahora nos está diciendo la profecía bíblica que es exacta y precisa con los hechos de una persona histórica como fue Jesús. La cantidad de dinero por la que Cristo fue entregado, dónde fue llevado el dinero, cómo se utilizó el dinero, y todo esto fue predicho 500 años antes y más en relación con el Señor, y se cumplió exactamente en la vida de Jesús. Y no queda otra cosa que decir en este momento que Jesús es el Señor y Dios Todopoderoso. Amén. Incluso el método de tortura que usarían en Cristo lo predijo el profeta Isaías 700 años antes de su muerte. ¿Qué dijo Isaías? Di mi cuerpo a los que me golpearon y mis mejillas a los que me besaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y de despojos. Isaías 56. ¿Quién está hablando aquí en el texto de Isaías? ¿Pensáis que es Isaías que está hablando de él mismo? Vamos a buscarlo. Dice, así dijo ¿quién? Jehová, Dios Todopoderoso. Por tanto, está hablando de lo que dijo el propio Jehová y de lo que iba a ocurrir en el futuro. Jesús es Jehová y es el Dios encarnado. Si seguimos adelante, no sé cuántos de vosotros habéis visto la película La Pasión que dirigió Mel Gibson. Y os podéis acordar de cómo le escupían en la cara. Mel Gibson utilizó el texto bíblico y todas las profecías porque lo que más quería es que su película se asemejase lo más posible a la realidad de lo que ocurrió. Tal era su deseo de que se pareciese lo más posible que quizá os decepcionasteis cuando los que hablaban en la película hablaban en arameo, en hebreo, en latín, pero no ni en español para los españoles, ni en inglés para los de habla inglesa. Evidentemente, dice el texto, di mi cuerpo a los que me golpearon. 2 veces Pilato le había azotado con 39 latigazos cada vez. Y como sabéis, y si no lo sabéis os lo digo yo, el látigo romano tenía al final de las hebras trozos de metal o huesitos. De tal manera que cuando se golpeaba y tiraba de vuelta, arrancaba la piel del que estaba siendo azotado. Y Cristo recibió 78 latigazos de esos. Por tanto, estamos hablando de que la profecía se cumplió totalmente porque dice, di mi cuerpo a quién, a los que me golpeaban. 1000 años antes de Cristo, de nuevo el rey David en los Salmos predijo el método de la muerte de Cristo también. ¿Qué dice el texto? Ellos horadaron mis manos y mis pies. Y esto no lo está diciendo de David, porque a David nunca le ocurrió. Y estamos hablando de 1000 años antes de Cristo. Y todo el mundo sabe exactamente la manera en que Cristo murió por medio de la crucifixión. Y quizá pensáis, bueno, él podría haber imaginado que el que iba a ser Jesús podría ser crucificado como lo que él estaba viendo en su tiempo. Pero no es cierto. ¿Por qué? La crucifixión era practicada desde el año 150 a.C. hasta el 320 después de Cristo. Así que el que escribió, David, cuando escribió los Salmos, no tenía ni
idea de que justamente Jesús sería traspasado manos y pies. ¿Queréis añadir algo más? Normalmente a los crucificados no se les traspasaba ni las manos ni los pies. Y si no, pues estudiad la ley romana, como yo he tenido la oportunidad de hacerlo. Se les ataba. Y estaban allí un día, 2 días, 3 días, hasta que de asfixia se morían. Cuando veían los romanos, cuando veían que esa persona era resistente y no se asfixiaba, ¿qué les hacían? Les partían las piernas. Y así ya no tienes ninguna sujeción. Y finalmente te asfixias por ti mismo. Pero increíblemente, con Jesús decidieron clavarle para que eso terminase cuanto antes. Era un problema civil el que estaba sufriendo el Imperio Romano en Judea. Y tenían miedo de que tener a esa persona tanto tiempo supondría una revuelta. Así que decidieron clavarle las manos y los pies de tal manera que se desangrase en poco tiempo y muriese. Pero para la sorpresa de todos los soldados romanos, Cristo murió antes de la puesta de sol, tal y como también había sido predicho. Por último, vamos a ver las profecías sobre la resurrección. La mayoría de las biografías terminan con la muerte, pero no la de Jesús. Sobre el año 1000 antes de Cristo, David predijo: porque no dejarás mi alma en el Sheol, que significa la tumba, ni permitirás que ¿quién? Que tu santo vea. Y es subrayado tu santo. ¿Qué significa ahí? ¿Se está refiriendo al propio David? Habéis dicho que David. Probármelo entonces. Siguiente. El Santo de Israel es el nombre de Jehová. Jehová Dios Todopoderoso. Dice Isaías 43:3, porque yo, Jehová, Dios tuyo, ¿está claro, no? ¿Quién soy? El Santo de Israel soy tu Salvador. Y lo dijo Isaías. El Santo de Israel es el nombre de Jehová. Y Jesús resucitó de los muertos, porque la tumba de Cristo está vacía. Porque no hay ningún lugar en el mundo en que las personas vayan a adorar a alguien que está allí muerto. La tumba está vacía. Y las palabras en la tumba son verdad. El Señor ha resucitado, Él está vivo. El Jesús resucitado es el Señor Dios Todopoderoso. Y tal y como hemos visto, estas profecías del Antiguo Testamento se escribieron cientos de años antes de que Jesús viniera por primera vez. Y los cumplimientos en el Nuevo Testamento revelan que Jesús es el misterioso emperador del último. ¿Está bien? Ya hemos descubierto quién es el misterioso emperador del último imperio. Pero ¿qué significa eso para nosotros? ¿Qué significa eso para nosotros y para mí en el siglo XXI? Cuando nos estamos dirigiendo hacia el imperio final. Hemos visto al principio de esta charla que el profeta Isaías afirma, refiriéndose a Dios, lo siguiente: yo soy el primero y el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Y ahora, cuando vamos al libro que se llama Revelación de Jesucristo, el cual es Apocalipsis, palabra griega para revelación, ya en su primer capítulo dice lo siguiente: yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor.
los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del sepulcro. Por si no ha quedado suficientemente claro, el texto habla de la visión que Juan tuvo del Hijo del Hombre, que le habló y le dijo exactamente esto. Mi pregunta es, si Jesús es realmente divino, si la tumba no pudo retenerlo, ¿podrá hacer lo mismo con nosotros y podrá darnos vida eterna? Hemos leído que es el Dios Todopoderoso y que la tumba no pudo retenerle. ¿Será cierto que vendrá por segunda vez? Porque veíamos ayer que los discípulos le preguntaron, entre otras cosas, sobre su venida. ¿Cuándo será tu venida? ¿Cuándo será el fin de todas estas cosas? Y no podía ser la primera, dijimos, porque Él ya estaba ahí. ¿Será que su segunda venida coincide con el final del tiempo? ¿Qué pensáis? Porque ellos le preguntaron las tres cosas. ¿Cuál será la respuesta? ¿Será que la piedra no cortada con mano humana representa su segunda venida y la instauración final del último imperio? ¿Estáis esperando que diga, lo vemos mañana? Pero preguntemos esta noche a Juan. Preguntemos a Juan para ver si tiene una respuesta. ¿Os acordáis de esto, verdad? Jesús, los discípulos, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? ¿Y qué contesta Juan? Ahí está. ¿Qué dice? Estas cosas os he escrito a vosotros, ¿para qué? Para que creáis en el Hijo del Hombre. Para que sepáis que tenéis vida eterna, porque una cosa no puede ir sin la otra. Nos han escrito en la Biblia estas cosas a nosotros para que sepamos que tenemos vida eterna. A todos los que creemos que Jesús es el Hijo del Hombre. Pero mis preguntas esta noche son las siguientes. ¿Cómo es posible que tengamos vida eterna? O mejor dicho, ¿cuándo tendremos vida eterna? Porque lo que vemos todos los días es que las personas mueren, no que tengan vida eterna. ¿Vendrá Cristo por segunda vez para darnos la vida eterna? Quizá es eso lo que estaba diciendo esa estatua con esa mano, esa piedra no cortada con mano humana, quiere decir que no es el hombre el que la envía. ¿Será eso que significa que Cristo vendrá por segunda vez para instaurar un reino en el cual habrá vencido a todos los demás reinos? Ayer hablábamos de que había señales, pero hoy quisiéramos saber cuáles son las señales que nos indican que Cristo está por venir. ¿Queréis saber cuáles son esas señales? Ahora sí. Lo veremos mañana. Os invito a tener una pequeña palabra de oración. Bondadoso Padre nuestro que estás en los cielos. Estamos sorprendidos, Señor, de cuán fiable es la palabra de Dios. De que aquello que los profetas anunciaron se cumplieron perfectamente con Jesús. Hemos descubierto que Jesús existió. Y no solo existió, sino que también murió. Hemos descubierto cómo moriría y cómo así fue. Pero también hemos descubierto que resucitó. Pero lo más interesante es que sabemos que esa piedra no cortada con mano humana no puede ser otra cosa que el Hijo del Hombre viniendo en las nubes de los cielos para instaurar un reino eterno. Pero ahora, Señor, queremos saber cuándo sucederán estas cosas y qué señales habrá de tu venida. Por tanto, Señor, ayúdanos a comprender cada día que tú tienes preparadas grandes promesas para nosotros. Lo pedimos y agradecemos